Así que vamos a orar antes de iniciar nuestro estudio. Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. En esta hora pedimos de que tú estés en nosotros, que tú hables a nuestra mente, nuestro corazón, que podamos escuchar tu voz a través de tu palabra, que podamos reconocerte y aceptar tu voluntad hacia nuestra vida, que podamos ser despertados a un reavivamiento, a una reforma, para poder prepararnos para ser siervos fieles tuyos, para predicar tu evangelio, para que Apocalipsis 18 se cumpla muy pronto y que nosotros seamos uno que refleje tu carácter a todo el mundo. Guíanos en nuestro estudio en esta hora. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. 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 Muy bien, vamos a estudiar la preparación para la lluvia temprana, la lluvia tardía, cómo prepararnos para el día del Pentecostés. ¿Usted cree que es importante saber cómo prepararnos? ¿Necesitamos una preparación o es nomás solamente decir, aquí estoy, dame? Y ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, se hace una referencia a la promesa que les dio Cristo a sus discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ok. En Hechos capítulo 1, versículo 8, se les dio una promesa a los discípulos y se les declaró lo siguiente. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten, dice que cuando el Espíritu Santo viniera a los discípulos, iban a recibir ¿qué? El poder para ser ¿qué? Testigos. ¿Necesitamos ese poder hoy día en nuestras vidas? Para poder ser testigos no solamente dentro del pueblo de Dios, sino también en nuestros hogares, alrededor de este mundo, en donde sea que nosotros nos encontramos. Esta promesa llevaba a los discípulos, lo lleva a usted de la incertidumbre a la certidumbre. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían incertidumbre. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Ahora que Cristo ascendió al cielo, se compungieron y se entristecieron de verlo partir. Pero ellos habían recibido una promesa en la cual los llevaba de la incertidumbre a la certidumbre de cuál era su misión y de su identidad. Nosotros tenemos que tener una certeza de la identidad nuestra. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué nos ha llamado nuestro Salvador? ¿Somos parte de qué pueblo? Si no tenemos una certidumbre de la identidad nuestra en Cristo, Jesucristo, nosotros nunca podremos tener una certidumbre de la voluntad de nuestro Dios. Llegaremos a diferentes conclusiones o seguiremos una conclusión de alguien más. Pero el Señor desea que usted y yo tengamos una experiencia personal propia con Él.
¿Me están siguiendo? O sea, usted no puede obtener la experiencia con Cristo de otra experiencia de alguien más. Usted tiene que tener su propia experiencia con su Salvador. Y entonces esta promesa les daba la certidumbre de la identidad de ellos y la certidumbre de lo que tenían que hacer. Cuando ellos recibieron esta promesa, noten ahí en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Hechos 2 del 1 al 4. Nosotros tenemos que recordar que Cristo, cuando se presentó a sus discípulos, ahí en Juan capítulo 20, no tienen que ir a buscarlo, en Juan capítulo 20, versículo 22, Cristo, cuando estaba con sus discípulos, Él sopló su espíritu en ellos. Él les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, los discípulos recibieron el Espíritu Santo antes del Pentecostés. Esto es importante, esto ya lo estudiamos en nuestro estudio anterior. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo antes del Pentecostés. Pudimos nosotros ver que el Pentecostés tenía como propósito darnos el poder para ser testigos y la certeza de que usted y yo somos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque el Pentecostés tiene un propósito para su vida y para mi vida. Y el Señor desea revelarlo, pero Él desea que nos preparemos. Ahora, noten el versículo 1 al 4 de Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Unánimes juntos. ¿Qué fue lo que los unió antes del Pentecostés? El Espíritu que les fue dado, que les sopló Cristo en ellos. Y noten lo que sucedió, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo los inundó y los capacitó para testificar. Si seguimos leyendo este capítulo, nos muestra de que ellos testificaron, y ahí encontramos el primer sermón que Pedro. Aquí encontramos el primer sermón que Pedro predicó, testificando, y los discípulos empezaron a testificar. Sí, Manuel. Entonces, prácticamente el propósito de recibir el poder en el Pentecostés era para testificar del Hijo de Dios, y muchos han puesto el énfasis en el lugar equivocado y han puesto el énfasis en el hablar en lenguas. Exactamente. Ahora, vayamos a ver el versículo 13 al 17 para poder ver esto que sucedió en ese día y que va a tener un cumplimiento en nuestros días también. Note lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 13 en adelante. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz
y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorios y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Presten atención. Estaba haciendo referencia a una profecía que declaró ¿quién? El profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. La profecía de Joel tuvo un cumplimiento en el día del Pentecostés, en el cual era para testificar, para profetizar, para declarar el evangelio, la verdad que se encuentra en Cristo nuestro Salvador. Ese era el propósito del Pentecostés. Y usted y yo necesitamos este ungimiento del Espíritu Santo, esta confirmación de que somos discípulos, que somos miembros del reino de Cristo, para ir a testificar el maravilloso evangelio de nuestro Dios. Usted y yo necesitamos tener esta seguridad de que nosotros somos parte del reino de nuestro Salvador, de Cristo. ¿Por qué? Porque note lo que dice Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Que esta fue la confirmación, y ahorita lo vamos a ver, la confirmación que sucede en el día del Pentecostés. Y muchos no saben, no conocen, no han escuchado de la importancia de conocer la identidad nuestra en Cristo Jesús. De la importancia a quien nosotros, a quien usted, yo, le pertenecemos. Note lo que dice Colosenses 1:13. El cual nos ha librado. ¿De qué nos ha librado? De la potestad, del dominio del enemigo. Romanos 6:14. De la potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando usted es libertado del pecado, usted es trasladado al reino de su amado Hijo. Noten el versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo mismo declaró que su reino, el reino de Dios, ya estaba entre ellos. Lucas capítulo 17, versículo 21. Y en nuestros estudios anteriores pudimos ahondar más sobre el reino del cual estamos hablando en este momento. En Lucas 17, versículo 21, la palabra de Dios declara lo siguiente: ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esa palabra entre vosotros es la palabra entos en griego, que significa en vosotros, en su corazón, en su mente. ¿Y quién era el que estaba ahí? Cristo, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Ahora, el día del Pentecostés tenía un propósito de darnos la certeza de que pertenecemos
al reino del Hijo, al reino de Dios. Por eso los discípulos recibieron el poder para salir a testificar, porque tuvieron la certeza de lo que el Señor, lo que Dios quería que ellos hicieran. Simón. Tenemos la certeza de que Dios el Padre nos ha sacado de las potestades del enemigo y nos ha trasladado al reino de su Hijo, o sea, de Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Ahora, esto toma una relevancia mucho mayor, porque al ver la condición de la iglesia hoy día, nos damos cuenta de que hay una incertidumbre en todas las filas. ¿Sí o no? Hay confusión. No hay la certeza de la salvación. Y al ver la condición de la iglesia, hoy día toma una relevancia en ser llenos del Espíritu Santo para tener la certeza de quiénes somos nosotros, a quién le pertenecemos. Usted es hijo e hija de Dios. Pertenece al reino de Dios, al reino del Hijo. Ahora, vamos a ver qué es lo que preparó a los discípulos para recibir el Espíritu, para recibir esta confirmación. Si nosotros podemos ver cuál fue la preparación, pues nosotros podremos hacer lo mismo o pedir sabiduría, el poder del cielo, para prepararnos para ser llenos ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Sí, aquí escribí hace ratito cuando empezó. O sea, ¿qué debo de hacer yo para recibir ese poder? Y ahorita lo que usted va. Sí. Ahora, esto es importantísimo porque la palabra de Dios, la pluma inspirada dice, preparaos, preparaos, preparaos. ¿Por qué? Porque el Señor viene y el Señor tiene su pueblo. Y Él va a dar la certeza, la certidumbre a usted y a mí de que somos de Él, le pertenecemos a Él y de que Él está en nosotros. Para ser fieles siervos de Dios, para testificar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad. Porque no es con mi poder, no es con mi chequera, no es con el dinero que yo tenga. ¿Es con qué? Con el poder del Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo en nosotros. Como se va a efectuar el cumplimiento de Apocalipsis 18, de la testificación a todo este mundo. Cada uno tenemos que testificar individualmente. O sea, por eso la preparación es individual. Tenemos nosotros que ser llenos de ese poder para poder nosotros hacer esa obra o testificar o ser testigos, así como los discípulos fueron testigos de Jesucristo. Amén. Tenemos que estar llenos de ese poder, porque para eso es ese poder que nos da para testificar. Y noten, cuando estamos llenos del poder, los discípulos testificaron. ¿Y cuántos se convirtieron en un día? En un sermón. Como 3,000. Ahora nosotros predicamos años y años y años y años y años. ¿Y qué sucede? Noé predicó 120. Necesitamos esta preparación. Vamos a ver cuál es la preparación. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas 24. En Lucas 24. Y vamos a leer del versículo 25 en adelante. Y veamos la preparación que necesitamos. Lucas 24, versículo 25 al 32. Y ahí en su bosquejo usted puede llenar la respuesta. Lucas 24, versículo 25 al 32. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Los profetas no solamente son desde Génesis hasta Apocalipsis, pero él estaba haciendo referencia
a los del Antiguo Testamento, porque en ese momento no se había escrito el Nuevo Testamento. Y los profetas daban el testimonio de Jesucristo. Por eso dice en Apocalipsis 19:10, dice que el testimonio es el espíritu ¿de qué? De la profecía. Y el pueblo de Dios estaba desechando los testimonios de los profetas. Versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué es lo que tenía que suceder antes de que el Pentecostés sucediera? ¿Qué hizo Cristo con sus discípulos? ¿Qué fue lo que hizo Cristo con sus discípulos? Le sopló su espíritu, pero en ese camino a Emaús, después de la resurrección, dice que les empezó a ¿qué? A recordar desde el Génesis hasta Malaquías de quién era él. El Cordero de Dios. O sea, los discípulos necesitaban la certeza de que Cristo era el Mesías. Y los llevó a través de toda la palabra de Dios para darles la certeza de que ellos eran parte de ¿qué? Del reino del Hijo, del Mesías. ¿Por qué? Porque ahí entendieron que Cristo era el Mesías. No lo dice aquí. Y no solamente entenderlo, creerlo, que él era. Vean el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué necesitamos nosotros como preparación para el día del Pentecostés? No solamente ir a escudriñar las escrituras, pero tener la certeza de que Cristo es mi Mesías, mi Salvador. Ahora, usted se va a preguntar, ¿todos los cristianos creen en Cristo? ¿Creen que Cristo es el Mesías? Entonces, ¿de qué me está hablando? ¿Hay una necesidad de conocerle a Él? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree en el Cristo de la Biblia? ¿En el Mesías de la Biblia? ¿O usted cree en un Cristo grecorromano? Si usted cree en el de la Biblia, usted va a creer desde el Génesis hasta el Malaquías. ¿Por qué? Porque en esos libros del Antiguo Testamento declaran de quién es el Mesías. Y hay muchos cristianos hoy día que dicen creemos en Cristo, pero rechazan el Antiguo Testamento. ¿Me están siguiendo lo que quiero decir? Cristo les presentó todas las escrituras concernientes a Él. Necesitaban conocer las escrituras, tener el entendimiento para dar la certeza de que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Usted conteste esa pregunta.
Ahora, noten el versículo 50 al 53. De Lucas capítulo 24. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Noten, esto no sucedió en el día del Pentecostés. Eso fue ya después. Vamos a llevar la línea del tiempo. Nosotros vemos que Cristo se les apareció a los discípulos. Les sopló el Espíritu Santo. Después los llevó al entendimiento de las Escrituras, a la confirmación de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Me están siguiendo? Después de eso, ¿qué sucedió? Cristo fue llevado ¿a dónde? Al cielo. Y después de que Él fue levantado al cielo, ¿qué sucedió con los discípulos? Los discípulos regresaron confiando de que Él era el Mesías, de que era Cristo, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no se fueron a esconder otra vez. Dice que se fueron al templo para alabarle, para testificar. Esto sucedió antes de el Pentecostés. ¿Me están siguiendo? Los llevó directamente a la Pascua. Cristo los había llevado nuevamente ¿qué? A la experiencia de la Pascua, a que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, a veces nosotros nos saltamos la línea del tiempo y nos saltamos hasta el día del Pentecostés. Pedimos el Espíritu Santo, pero no nos damos cuenta de la preparación que Cristo quiere hacer en nosotros, así como lo llevó a sus discípulos a prepararse para el día del Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo viene, la certeza de quiénes somos y a quién pertenecemos, no podemos quedarnos callados. Los discípulos se fueron al templo y dice que estaban ¿qué? Gozosos, alabando y bendiciendo a Dios, testificando de Dios. ¿Por qué? Porque tenían la certeza ahora de que ellos eran hijos del Hijo del Dios Altísimo, del Mesías, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Coherederos con Cristo, hijos e hijas de Dios. Esto sucedió antes del Pentecostés. Esta es la preparación que necesitamos tener hoy en día. El pueblo de Dios tiene que testificar, tiene que alabar, tiene que llenarse de gozo. No el gozo que muchos declaran que hay que saltar, que brincar, gritar. No, ese no es el gozo de la palabra de Dios. El gozo se encuentra ¿en quién? En Cristo nuestro Salvador. La certeza de que Él es nuestro Mesías. Alabando, no con locura, no con gritos, no con música discordante, sino alabando al Señor a través de nuestra vida, a través de lo que nosotros hacemos, a través de lo que comemos, a través de cómo nos vestimos, a través de lo que nosotros estamos mirando, a través de lo que nosotros estamos escuchando. Y qué interesante fue que los discípulos regresaron ¿a dónde? Al templo. Porque hay muchos perdidos en el templo que necesitan conocer a Cristo, Yeshua, nuestro Salvador. Ahora, ¿qué es lo que tiene que suceder? Noten el versículo 44. Cristo hablándole a ellos dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese
todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Noten el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, usted y yo necesitamos comprender las escrituras. Que Cristo nos revele, que nos mueva de la incertidumbre a la certeza de que Él es nuestro Salvador. ¿Usted está seguro de que Cristo es su Salvador? Amén. ¿Está seguro de la vida que Cristo desea darnos a cada uno de nosotros? Romanos 5:10 dice que somos salvos por su vida. No lo que hizo en la cruz del Calvario, sí, amén. Pero la vida de Él en nosotros. Colosenses 1:27 dice, y esta es la esperanza de gloria, Cristo en vosotros, en usted y en mí. Cristo es más que un ejemplo, tiene que ser una realidad. Los discípulos se movieron de la incertidumbre a la certidumbre de que ahora eran hijos e hijas coherederos con Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías. Y estaban gozosos, alabándole al Señor. El mismo problema que existió en aquel entonces es el mismo problema de hoy día. El problema es que no conocemos a Cristo Jesús. Hemos sido, déjenme ponerles en una forma, somos analfabetas espirituales, analfabetas bíblicos. No sabemos estudiar la palabra de Dios. No sabemos cómo escudriñar la palabra de Dios. Nos hemos convertido muchos de nosotros en analfabetas bíblicos. Y usted sabe que hicieron una investigación en este tiempo, donde dice que cada vez los cristianos son más analfabetas bíblicos, que no conocen lo que creen, que no lo entienden y que no lo pueden defender. Hoy día hay más analfabetas bíblicos que años atrás. Y usted se pregunta, bueno, ¿qué es lo que sucede si ahora tenemos la tecnología en la cual podemos ir directamente al griego, al hebreo, podemos ver las referencias? ¿Qué sucede? ¿Por qué hay tanto analfabetismo bíblico? ¿Se está predicando la palabra de Dios? ¿Los líderes de la iglesia están predicando la palabra de Dios o están solamente entreteniendo al pueblo de Dios? El pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento. Y el Señor desea abrir nuestro entendimiento para tener la certeza de que usted y yo somos hijos e hijas de Dios y que Él es nuestro Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Así como en Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento. Es lo que necesitamos nosotros. Eso es lo que necesitamos, que Él nos abra el entendimiento. Y en verdad vemos que hay una gran necesidad de conocer la palabra de Dios para este tiempo. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que nos va a ayudar para prepararnos en esos tiempos que estamos viviendo nosotros ya. Y vemos que el tiempo está cerca, pero el pueblo perece porque no conoce la palabra de Dios. Por eso el Señor desea que nosotros nos preparemos. Él desea que nosotros tengamos la preparación antes del día del Pentecostés, para recibir la confirmación de que Él es nuestro Mesías, nuestro Salvador, y que podamos para que nuestro entendimiento sea abierto a las realidades eternas. Hay una importancia muy grande en que tenemos que tener el entendimiento, la comprensión de que Cristo es nuestro Salvador. Ahora, ¿Cristo es su Salvador? ¿Lo ha aceptado? ¿Cree en Él? ¿Confía en sus méritos? ¿O solamente es alguien de que usted ha escuchado de Él? ¿De que le han platicado?
o es una realidad en usted? Porque toda la palabra de Dios dice que Cristo desea morar en nosotros. Gálatas capítulo 4 versículo 6 nos dice que el Espíritu del Hijo viene y mora en nosotros, para que Él more en nosotros, teniendo la certeza de que Él es nuestro Salvador. Y necesitamos que el Señor nos lleve a través de toda su palabra, escudriñando su palabra, para que nosotros podamos tener la certeza en quién creemos y a quién le pertenecemos y cuál es la voluntad que tenemos que seguir, cuál es el camino que se nos ha mostrado, cuál es el ejemplo, cuál es la vida que tenemos que vivir, qué es lo que nosotros tenemos que reflejar. Porque nos podemos decir hijos e hijas de Dios, cristianos, discípulos, pero la vida de muchos reflejan que no son cristianos y que no son discípulos. Cristo tiene que ser una realidad en nosotros, y como dice el hermano, tenemos que tener la certeza de que Él está en nosotros, para que podamos llevar a cabo la voluntad de Él, para poder testificar con poder. Noten, toda la Biblia, el tema central de la Biblia, en todos los versículos de la Biblia, el tema es el plan de la redención. La restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Él desea restaurar su imagen en nosotros. Y la Biblia lo declara desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Él desea transformar nuestras vidas. La vida de los discípulos fue transformada antes del Pentecostés. Hay muchos líderes o personas que dicen, es que en el día del Pentecostés sucedió la transformación. No. Sucedió antes del día del Pentecostés. ¿Por qué? Porque entendieron la voluntad de Dios, entendieron de que quién era Cristo y quiénes eran ellos. Esto es importante que nosotros lo entendamos y que lo experimentemos. Porque mire 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24. ¿Quién es Cristo para nosotros? Esto lo entendieron los discípulos. Pero parece que ser que hoy día muchos de nosotros tenemos problemas incluso en entenderlo. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 24, note lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 1:24. ¿Lo tenemos? Note lo que la palabra de Dios dice. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es el que nos da el entendimiento? Cristo. ¿Quién fue el que le dio el entendimiento a sus discípulos? Cristo. Pero también dice que es poder de Dios. ¿Quién es el que nos da el poder? Cristo. Cristo es el poder de Dios. Nosotros tenemos que tener la certeza, la seguridad de nuestra identidad. ¿A quién le pertenecemos? ¿Le pertenecemos al Hijo de Dios? ¿Hemos recibido la sabiduría, el entendimiento, el poder? Porque el poder nos lleva como resultado a tener ¿qué? Victoria. Miren ahí mismo en ese libro, pero ahora el capítulo 15 versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Noten, nosotros recibimos la victoria por medio de ¿quién? De Cristo, a través del Padre. Por eso tenemos que agradecer al Padre que recibimos la victoria a través de su Hijo. Los discípulos obtuvieron la victoria cuando ellos supieron quién era Cristo y cuál era la realidad que Él quería hacer en su vida, que era una restauración, una transformación. Y sucedió con ellos antes del Pentecostés. En el Pentecostés recibieron el poder para testificar, una confirmación que eran hijos e hijas de Dios, que eran parte del reino de Cristo.
el reino de Dios. Y por eso el poder los llevó a ¿qué? A testificar con poder, con certeza de lo que estaban hablando. Ahora, cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, tenemos que aprender o tenemos que pedir que el carácter de Dios sea mostrado a nosotros. Que nos dé esa certeza, esa certidumbre de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y también de poder mirar a Cristo, nuestro Salvador, al Hijo del Dios Altísimo. Miren lo que dice Juan 5:39. Juan 5:39. Este es un texto muy conocido. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio ¿de qué? De mí. Nuevamente, el Señor desea que escudriñemos las Escrituras para tener la certeza de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios. Si usted no tiene la certeza de quién es Cristo y qué es lo que Él quiere hacer en su vida y de lo que está haciendo en su vida, entonces, ¿cómo usted puede recibir el poder, la sabiduría y el entendimiento si no tiene la certeza de que Él es su Salvador? Si usted no ha ido a la realidad de la salvación que es Cristo Jesús en usted, en su mente y en su corazón, ¿cómo podemos nosotros tener la certeza de la vida eterna sin Cristo? Imposible. Por eso el Señor nos da de su Espíritu para tener la certeza, la certidumbre de que Él es el que mora en nosotros. Para capacitarnos para llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios en estos últimos días, de testificar y demostrar su carácter a todo el mundo. Noten lo que esta cita nos dice. Las palabras de Dios son la fuente de la vida. Mientras buscamos estas fuentes vivas, el Espíritu Santo nos pondrá en comunión con Cristo. Verdades ya conocidas se presentarán a nuestra mente con nuevo aspecto. Ciertos pasajes de las Escrituras revestirán nuevo significado, como iluminados por un relámpago. Comprenderemos la relación entre otras verdades y la obra de redención. Y sabremos que Cristo nos está guiando, que un instructor divino está a nuestro lado. Hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Mesías, cuando nosotros entendemos quién es Él y quiénes somos nosotros, a quién le pertenecemos, cuál es nuestra identidad, el Señor nos lleva al entendimiento de la palabra de Dios. Tal vez usted ha leído un texto, pero cuando viene el entendimiento de lo alto, de Cristo, ese texto que usted lo había leído muchas ocasiones, ahora viene a verse de una forma distinta. Porque la verdad no es, la verdad es progresiva. Yo le estaba comentando a una persona, le digo, es que cuando nosotros permitimos que el Señor nos muestre su verdad a través de su Espíritu, entonces nosotros empezamos a leer la Biblia no en segunda dimensión, sino ahora la vamos a ver en octava dimensión. ¿Por qué? Porque la vamos entendiendo más, la verdad está siendo revelada a nosotros por Cristo, por el Espíritu de Cristo, para darnos certeza de que somos hijos e hijas de Dios. Miren lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan. El conocerle a Él va más allá de solamente tener un conocimiento. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque mucha gente dice, es que yo ya sé, yo ya entiendo, yo comprendo, pero va más allá.
de solamente conocer, de entender. Va más allá. La experiencia que Cristo desea tener con nosotros va más allá de solamente conocerlo de oídos. Note lo que dice 1 de Juan capítulo 5. 5, versículo del 11 al 13. 1 de Juan capítulo 5, versículo del 11 al 13. Noten cuál es el testimonio del Padre hacia nosotros. Es el mismo testimonio que Cristo le reveló a sus discípulos en camino a Emaús antes del día del Pentecostés. Y es el mismo que Él desea revelar a nosotros hoy día. Porque hay incertidumbre en medio del pueblo de Dios. Hay incertidumbre de la salvación. Hay incertidumbre de quién es Cristo, de quién es el Espíritu del Señor. Hay incertidumbre de la palabra de Dios. El pueblo de Dios está pereciendo por falta de conocimiento. El pueblo de Dios está alejándose de las verdades bíblicas y se han ido detrás de las cosas del mundo, del entretenimiento. Música diferente hoy día se toca. Obras de teatro han tomado el lugar de la predicación de la palabra de Dios. Todo un programa elaborado, muy bonito, ha tomado el primer lugar en vez de la predicación de la palabra de Dios. Cuando Cristo nos mostró la importancia de conocerle a Él y que nuestro entendimiento sea abierto, como le fue abierto a los discípulos, para que ellos sean llenos del Espíritu Santo y que usted y yo también tengamos esa experiencia. Note lo que dice el versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Él nos ha dado vida eterna si nosotros tenemos a su Hijo. Noten el versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Déjeme decirle una pregunta. ¿Cómo usted obtiene al Hijo en su vida? ¿Cómo usted lo obtiene? A través de su Espíritu. A través del Espíritu de Cristo. Usted no está recibiendo a otro extraño. Usted está recibiendo al Hijo de Dios. Note el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Usted nota, la experiencia que el Señor desea que nosotros tengamos con Él es una experiencia viva. No es solamente de conocimiento, o no es solamente de decir es que yo pertenezco aquí o yo pertenezco allá. No, la experiencia del Señor es que nosotros tengamos una experiencia viva con Él y que tengamos la certeza de que Él es el Hijo de Dios, de que Él nos da la vida, de que Él nos da la salvación, de que Él nos da el poder, de que Él nos da la sabiduría, el entendimiento, para que nosotros podamos recibir el Espíritu de Cristo en nuestro ser, para estar capacitados para predicar el Evangelio, no solamente en nuestros hogares, sino en todo el mundo, teniendo una certeza a quién nosotros le pertenecemos. Y estoy diciendo ciertas cosas porque yo quiero que usted se pregunte, ¿yo tengo esa certeza? ¿Yo tengo esa certidumbre? ¿Yo tengo esa experiencia? Hágase usted esa pregunta. Y si usted se ha dado cuenta que usted no ha tenido esa experiencia, pues hoy día es el momento de ir a pedirle al Señor de que Él nos dé de su Espíritu, de su presencia en nosotros, a través de su Espíritu, para que nuestro entendimiento sea abierto, para tener esa certidumbre de que somos hijos e hijas de Dios, para que seamos llenos del Espíritu Santo, para testificar de Él. Ahí mismo, para enfatizar lo que está diciendo en 1 de Juan capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento, y hoy en día viene por su Espíritu para darnos el mismo entendimiento. Amén.
¿Ven cómo la preparación antes del día del Pentecostés es para darnos el entendimiento de que Él es nuestro Salvador? De que es el Hijo de Dios que quiere venir a morar en nosotros. Si nosotros no entendemos esto, podemos estar esperando el Pentecostés, pero no tendremos la certeza de que quién es el que viene a morar a nosotros. ¿Me están siguiendo? Es importante que nosotros podamos tener la certeza, así como los discípulos la tuvieron antes del Pentecostés, para que cuando vino el Pentecostés y los fueron llenados del poder para testificar y salieron a predicar en diferentes lenguas, no en lenguas no entendibles, sino en lenguas entendibles, y era porque ya habían tenido la certeza antes del Pentecostés. Esto es importante, antes del Pentecostés, porque ahí fue abierto el entendimiento. Ahora, vamos a ver cuál es la demostración final de todo esto. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Aquí estaba Pablo hablando a la iglesia de los Corintios. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Noten, cuando usted tiene la certeza de quién es Jesucristo, de lo que Él hizo, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer en su vida, su testificación no es conforme a su razonamiento. Miren la última parte del versículo 4. Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es la demostración final de haber recibido la certidumbre de quién es Jesucristo y a quién le pertenecemos a Él? ¿Cuál es la demostración final de haber recibido la presencia de Cristo en nuestra vida a través de su Espíritu? Vamos a ir a testificar ¿qué cosa? No mis palabras, no mi razonamiento, no mi sabiduría. Vamos a ir a testificar ¿qué? La sabiduría, la palabra de Cristo y de su poder. Con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Por eso la preparación que el pueblo de Dios hoy tiene que tener es escudriñar las Escrituras, pedir el que nuestras mentes sean abiertas al entendimiento de la voluntad de nuestro Dios, conocer realmente a Cristo nuestro Mesías, para que nosotros podamos ser llenos de su presencia en nuestra vida y que podamos obtener el poder, la sabiduría para poder llegar a ser capacitados en la lluvia tardía, en el derramamiento del Pentecostés, para testificar a todo el mundo y que Apocalipsis capítulo 18 se cumpla. A través de nuestra testificación, a través del entendimiento de la palabra del Señor. Dios quiere y que nosotros podamos pedir al Señor que abra nuestro entendimiento. Que seamos movidos de incertidumbre a certidumbre. La preparación del día del Pentecostés inicia antes del Pentecostés. Y el Señor desea hacer eso hoy día en nosotros. Dios quiere y que nosotros podamos pedir que nuestro entendimiento sea abierto para poder pedir correctamente y recibir la presencia de Cristo en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por haber hablado a nuestros corazones, Señor. Permite que esta preparación que tú deseas que tengamos para antes de recibir
la lluvia tardía, Señor. Señor, permite que nosotros podamos vivirla, experimentarla hoy día, y que podamos ser llenos de tu presencia a través de tu Espíritu, para que podamos nosotros ser capacitados, llenos de tu poder, de tu sabiduría, de tu entendimiento, para ir a predicar el mensaje no con nuestro razonamiento, no con nuestra sabiduría, sino con la tuya, oh Dios. Que salgamos a predicar el mensaje del Evangelio con tu poder. Y que, Señor, que tú puedas hacer esa transformación en nuestra mente y nuestro corazón. Porque sabemos de que tú ya vienes pronto, Señor, pero permite que nosotros podamos iniciar esa obra en nuestros hogares, en nuestra iglesia, con nuestros amigos, con nuestros familiares, para que podamos tener la certeza de que tú eres el Hijo de Dios y que tú estás morando en nosotros. Gracias, oh Dios, por habernos hablado. Gracias, Señor, por hablarnos. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén.